Gloria al Señor. ¿Cómo está, amada iglesia? ¿Estamos bendecidos? ¿Verdad? Estamos súper bendecidos porque estamos en la casa del Señor. Estamos en el lugar del cual recibimos bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el pastor, seguimos viendo la serie. Bueno, yo personalmente estoy viendo la carta a los Efesios, que ya casi la culminamos. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 6 del verso del 10 al 17. Y sin duda, hermanos, es el texto más distintivo de la epístola a los Efesios. ¿Por qué? Porque es la sección dedicada al tema de nuestra guerra espiritual y cómo debemos vestirnos toda la armadura de Dios a fin de luchar fielmente en ella. Y es por eso que he titulado a esta predicación el tema Equipados para la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, de los versos del 10 al 17. Y hoy estaré compartiendo solo 4 partes de la armadura, ya que este pasaje es vasto, es demasiado. Y no quiero ir corriendo, hermanos, pero traté la manera de ajustarme a estos principios que voy a estar compartiendo. Como dije, hermanos, esta batalla en la que nos encontramos no es una batalla contra carne y sangre, es una batalla espiritual. Y no se gana en nuestras fuerzas, no se gana en nuestra inteligencia, sino que esta batalla se gana solamente con el poder divino de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la armadura de Dios es muy esencial para nuestra seguridad, para nuestra preparación para dicha batalla. Así que con esto en mente, leamos Efesios capítulo 6, de los versos del 10 al 17. Y la palabra del Señor, hermanos, Efesios capítulo 6, versos del 10 al 17. Y la palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si se puede poner de pie en reverencia a la palabra, se lo agradezco. Capítulo 10 dice: por lo demás, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Estoy usando la nueva versión, la Nueva Biblia de las Américas, hermanos. El verso 11 dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Noten esa palabra. Debemos de estar firmes. Verso 14. Estén pues firmes, ceñidas su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Y sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Vayamos rápidamente a ver el primer punto de este mensaje. Número 1, debemos reconocer de dónde viene nuestra fuerza de poder. ¿De dónde viene nuestra fuerza de poder para poder pelear contra este enemigo, que no es cualquier enemigo?
El apóstol Pablo abre esta sección sobre la guerra espiritual, no poniendo la mirada en nuestro enemigo, sino poniendo la mirada en aquel que es poderoso para sostenernos en medio de esta batalla espiritual. A lo largo de la epístola hemos visto la responsabilidad humana y la soberanía divina trabajando juntos para la salvación. Por ejemplo, en los capítulos del 1 al 3, la iniciativa pertenece a Dios, mientras que el hombre solo responde a su iniciativa, puesto que Dios es quien escoge, Dios es quien predestina, Dios es el quien nos adopta, redime y sella. El creyente solamente espera en el Mesías y cree en el Evangelio. En cambio, en los capítulos 4 al 6, el énfasis cae principalmente en la responsabilidad humana. Es decir, que nuestra obligación es vivir en consecuencia a la salvación que Dios nos ha dado gratuitamente en Cristo. O sea, usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo. Y si somos nuevas criaturas en Cristo, debemos de caminar una vida santa y piadosa, una vida llena de santidad y de obediencia. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura en Cristo. Y esa nueva criatura en Cristo también ama, como lo hemos visto, ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y de igual manera la esposa se somete al esposo porque para agradar al Señor. Entonces es una persona diferente, ya no es una persona igual. Dios ha sido bueno y fiel con nosotros. Pero ahora, en esta última sección, la iniciativa divina y la responsabilidad humana se combinan aún más claramente. La armadura de Dios. Y sin embargo, hermanos, usted y yo somos los responsables de cómo vamos a vestir esa armadura. Usted y yo somos los responsables de cómo vamos a manejar esa armadura. Usted y yo somos los responsables de cómo vamos a vestir esa armadura. Pero la realidad, hermanos, es que yo soy incapaz, hermanos, de manejar esa armadura eficazmente si no es por medio del poder y la fuerza del Señor. Solamente en el Señor yo puedo manejar esa armadura. El apóstol Pablo en Efesios 3:20 nos ha dicho que ese inmenso poder de Dios está actuando ya en los que creemos en Cristo. Por lo cual, hermanos, debemos de entender que Dios puede hacer en nosotros todas las cosas mucho más abundantemente, más allá de lo que pedimos o entendemos. Amados hermanos, nuestro fortalecimiento solo es eficaz si estamos firmemente unidos en Cristo. Porque separados de Cristo, nada, absolutamente nada podemos hacer. Juan capítulo 15 del 1 al 5 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Usted y yo ya estamos limpios por la palabra. Amén. Ahora el verso 4 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo
racimo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí nada, absolutamente nada podemos hacer. Separados de Cristo somos presa fácil para el enemigo. Separados de Cristo, usted y yo no estamos aptos para pelear esta guerra espiritual. En cambio, cuando andamos en una estrecha comunión con Cristo, cuando andamos pegados a Cristo, cuando caminamos juntamente con Cristo, podemos decir lo que dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso se logra solamente cuando andamos en Cristo. Por otro lado, debemos de comprender y creer que todo el poder de fuerza está a disposición de los que le aman. Como dije al principio, en la carne somos presa fácil para el enemigo. Muchas veces, hermanos, acusamos gravemente esta debilidad cuando nos encontramos en medio de la lucha, en medio de la guerra. Pero en aquellos momentos debemos reafirmar nuestra convicción de que mucho más, que el que está con nosotros es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Cuando nos encontremos en medio de esa batalla, cuando nos encontremos en medio de esa lucha, cuando usted y yo digamos: Señor, yo ya no puedo, pero tú en mí sí puedes. Y entonces, hermanos, cuando decimos eso, nos refugiamos en Cristo y imploramos su ayuda. Y cuando imploramos su ayuda, escuchamos esa voz que nos dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero eso se logra solamente cuando estamos unidos, pegados o andando como Dios quiere que caminemos. Cuando el creyente deja de depender de Dios y comienza a depender de sí mismo, perderá esa batalla. Será una presa fácil para el enemigo. Pero cuando el creyente comienza a descansar en el Señor, cuando comienza a echar todas sus cargas en el Señor, entonces vienen sus fuerzas necesarias. Y escucha aquella voz que dice 2 Corintios 12, 9 y 10: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora que ya hemos visto de dónde viene nuestra fuerza para pelear esta guerra espiritual, porque en toda guerra hay un enemigo, ¿verdad? En todo combate hay un enemigo contrario. Entonces ahora vamos a ver quién es ese enemigo, porque no es cualquier enemigo. Así que vayamos a los versos 11 y 12. Y ahí vamos a conocer a nuestro enemigo. El apóstol Pablo en los versos 11 nos presenta a ese adversario principal. Y su nombre es el diablo, a quien en griego se traduce como diabolos, que significa calumniador, o el que se opone, o el que se acusa, pero también se le conoce como Satanás. En hebreo significa adversario. Pero también consideremos otros títulos para este enemigo. En Génesis 3:1 al 2 dice la serpiente. En Mateo 10:25 dice Belcebú. En Juan 12:31 dice el príncipe de este mundo. En Mateo 13:19 dice, o en Apocalipsis 12:9 dice el dragón. Como podemos ver, amada iglesia,
Sus diferentes nombres nos muestran que no es un enemigo cualquiera, que es un enemigo astuto y poderoso. Por lo tanto, usted y yo debemos de estar firmes, ceñidos con la armadura de nuestro Señor Jesucristo. Y a continuación, en el verso 12, Pablo nos dice, hermanos, como lo dije al principio, que esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal, a lo cual el apóstol Pablo los llamó principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Un comentarista lo traduce de la siguiente manera: nuestra contienda no es solo con enemigos humanos, sino con gobernantes, autoridades y poderes cósmicos de este mundo en tinieblas, es decir, con las fuerzas espirituales del mal que nos desafían en la contienda celestial. Este comentario nos sugiere, hermanos, que hay un ejército definido de criaturas demoníacas que están ayudando a Satanás para que usted y yo, hermanos, tengamos una lucha constante. Esos enemigos son aquellos que se rebelaron contra el Señor también. Y Daniel, en el libro de Daniel 10:13 al 20, Daniel dice y escribió que los ángeles de Satanás luchan con los ángeles de Dios para tomar el control de los asuntos de las naciones. Hermanos, de verdad estamos en una gran lucha espiritual, y esa lucha debe sacudirnos de nuestros asientos. Estamos en guerra, amada iglesia. La iglesia no puede estar, la palabra no puede estar pasmada espiritualmente. La iglesia debe estar viva espiritualmente, porque el enemigo está siempre atacando la vida del creyente. La lucha es una lucha espiritual que se está librando en este mundo, en la esfera celestial, y nosotros, usted y yo, somos parte de esa batalla. Lo importante acá es que nuestra batalla no es contra los seres humanos, no es contra su hermano que usted tiene a la par, no es contra su cónyuge o su esposa. Muchas veces perdemos el tiempo peleando con la gente, en lugar de estar peleando contra el enemigo que está usando a esas personas, porque el enemigo usa a las personas, pero muchas veces el ataque va contra la persona. El ataque no es contra carne y sangre. El ataque es contra estas huestes, contra este ejército demoníaco que ayuda a Satanás. Las amonestaciones que Pablo da en los versos 10 al 12 indican, hermanos, que Satanás es un enemigo fuerte y que necesitamos el poder de Dios para enfrentarlo. Nunca subestimemos el poder del enemigo. No por nada se le compara con un león y un dragón. No por nada, hermanos, se le compara a este enemigo que se parece a un león, pero no es un león, pero anda buscando a su presa a quien devorar. El libro de Job cuenta el poder que puede hacerle al cuerpo, cuenta el poder que puede hacerle a su hogar, cuenta el poder que puede hacerle a sus riquezas, cuenta el poder que puede hacerle a sus amigos. No es cualquier enemigo. Es un enemigo al cual usted le abre un portillo, el enemigo entra, hace y deshace con usted y con su familia. Es una guerra terrible. Jesús dice que Satanás es un ladrón que viene para matar, hurtar y destruir. Para eso viene Él. Para matar, para destruir.
Él no viene para sobarle la espalda. Él no viene para decirle qué bien lo hiciste, no. Él viene para atacar. Y lo hace con todas sus fuerzas. Él no tiene misericordia. Él ataca sin misericordia. Por lo tanto, el creyente no debe ignorar las maquinaciones de este enemigo. Algunos hombres son astutos y vivos y emplean con astucia las artimañas del enemigo. Pero detrás de ellos está el engañador principal, Satanás, que se disfraza como un ángel de luz, como lo dice 2 de Corintios 11:14, y busca cegar la mente de los hombres ante la verdad de la palabra de Dios. Y lo podemos ver en estos días. El enemigo anda cegando la mente de este mundo. El enemigo está haciendo de las suyas en la familia, en el hogar. ¿Cuántos hogares no están destruidos en este día? ¿Por qué? Porque se han dejado engañar por este enemigo. Pero también cuántas iglesias están siendo engañadas por una falsa doctrina. Porque hay personas que se visten como ángel de luz y no hablan lo que realmente dice la palabra de Dios. Esa iglesia está siendo engañada y no se da cuenta que está siendo atacada por el enemigo. Satanás usa nuestro enemigo externo, el mundo, y nuestro enemigo interno, la carne, para derrotarnos. Sus armas y sus planes son formidables, pero usted y yo debemos de recordarle al enemigo que él ha sido vencido en la cruz del Calvario por Jesucristo. El enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, amada iglesia. Y su derrota final está a punto de llegar. Hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién? Si conmigo va el capitán de capitanes, ¿quién contra mí? Muchas veces nuestros hijos, ¿verdad? Yo no sé, pero nuestros hijos se sienten tan valientes cuando van con el papá, ¿verdad? Y mayormente si tuvieron algún altercado ahí en la escuelita y va el papá a dejarlo y el niño, para que veas que aquí va mi papá conmigo. Nuestro Señor Jesucristo es mucho mayor que el papá de ese niño. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que sostiene a este mundo con la palma de sus manos, al cual se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que ante ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Ese hombre camina conmigo todos los días, y si camina conmigo, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ahora que ya sabemos que estamos peleando contra un enemigo espiritual, necesitamos una armadura especial, hermanos. Una armadura que nos ayude a derrotar a este enemigo. Y es por eso que el apóstol Pablo manda a sus lectores a que se vistan de toda la armadura de Dios. No de una pieza, no de toda la armadura de Dios. Usted y yo debemos de equiparnos de toda la armadura de Dios. Todo evento tiene su diferente vestidura.
Cuando vamos a un cumpleaños, vamos bien vestidos, ¿verdad? Cuando vamos a la boda, llevamos el mejor traje. Cuando vamos a jugar fútbol, llevamos el traje de nuestro equipo favorito, ¿verdad? Entonces, cuando el soldado va a la guerra, debe ir bien vestido, bien equipado, con toda su armadura para estar firme contra las acechanzas del enemigo. Esto me lleva a mi tercer punto. Usted y yo debemos de equiparnos con la armadura de Dios. Las frases del versículo 12 nos espantan. El verso 12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos espanta. Sin embargo, a pesar del terrible poderío de las fuerzas de nuestro enemigo, no debemos de temer, porque tenemos a nuestra disposición toda la armadura de Dios. No estamos desprotegidos, contamos con toda la armadura de Dios. Hemos visto que para pelear esa guerra no solo contamos con la fuerza, el poder de Dios, sino que ahora contamos con toda la armadura de Dios. El mandato del apóstol Pablo en el verso 13 es cortante, porque comprende que la situación es urgente. Comprende que nuestra vida espiritual muchas veces está en peligro. Y es por eso que usted y yo como iglesia debemos de tomar toda, absolutamente toda la armadura de Dios. Pero hay algo interesante acá, amada iglesia. Es que Dios, Él no pelea a nuestro favor. Aunque sin duda esto sería correcto. Sino que Dios provee la armadura para que nosotros luchemos. ¿Por qué será así? ¿Por qué cree que el Señor nos dice: tomen la armadura de Dios y manténganse firmes y peleen? Muchas veces el Señor utiliza o permite esas batallas para nuestro crecimiento en la fe y nuestra maduración espiritual. Así que eso nos lleva a tomar nota, amada iglesia, que debemos de vestirnos toda la armadura de Dios. No es su armadura, no es sus fuerzas suyas, es la armadura de Dios. Es Dios quien nos da la fuerza, es Dios quien nos da el poder, pero es Dios quien nos equipa y nos da la armadura para que peleemos, para que estemos firmes ante las acechanzas del enemigo. Y es posible que en este momento nos encontremos en medio, o no nos encontremos en medio de un día malo. Es posible que ahora estemos experimentando paz, pero ese día malo puede llegar en cualquier momento. Hay periodos en los que el maligno nos deja en paz,
Pero esos momentos son peligrosos porque nos conducen a un descuido espiritual en nuestra vida. Porque como vemos que las cosas están saliendo bien, como vemos que tenemos trabajo, que tenemos salud, que nuestros hijos están bien, que todo marcha bien, entonces descansamos, ya no tenemos tiempo para orar, ya no tenemos tiempo para meditar en la palabra, ya no tenemos tiempo para hablar del Señor, ya no tenemos tiempo para servir al Señor porque todas las cosas están bien. Pero cuando llega ese día malo, el enemigo nos encuentra sin la armadura de Dios y somos presa fácil de él. Por eso el apóstol Pablo nos insta a estar preparados. El soldado cuando va a la guerra, él no se mantiene en descanso. El soldado cuando va a la guerra siempre está en guardia. Así puedan pasar horas y horas, el soldado está en guardia. Yo recuerdo en una ocasión que allá en mi país, en San Marcos, está este instituto, el Adolfo B. Hall de Occidente. Y ahí sucedió un caso de que eran tan estrictos que cuando se formaban a las 7 de la mañana, nadie se podía mover. Todos estaban con el fusil en la mano y firmes. Y pasaba el teniente y revisaba a todos y todos firmes. En cierta ocasión, un soldado de ellos estaba parado en un terreno donde habían aquellas hormigas anaranjadas, aquellas que matan. Y el soldado no se podía mover. Firmes. Firmes y firmes. Pero llegó el momento donde ese soldado cayó porque ya no aguantó. El piquete de la hormiga fue tan veraz que este muchacho fue hospitalizado inmediatamente. Hermanos, Pablo nos llama a estar firmes ante este ataque del enemigo. No importa cuán recia pueda ser la batalla, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces debemos de estar firmes, firmes, firmes. Por eso que el apóstol Pablo lo dice varias veces: estén pues firmes, para que cuando llegue el día malo estén firmes, permanezcan firmes. El apóstol Pablo nos lo repite, amada iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a agarrar unas vacaciones espirituales. Porque fui el sábado en la iglesia, ya no voy el domingo. Porque vino mi familiar, me quedo porque él merece mi atención. Hermanos, en esta guerra no podemos estar en descanso. En esta guerra el cristiano tiene que tener sus manos en el arado, moviendo las manos en el arado. Porque en cualquier momento el enemigo puede llegar y va a hacer destrozos en la familia. Después de su exhortación a vestirnos la armadura completa de Dios, Pablo procede a decirnos cuáles son las diversas piezas de esta armadura. Y como lo dije al principio, solo voy a enumerar 4. Y la próxima vez estaré enumerando las siguientes. Pero la pregunta es: ¿de dónde habrá tenido el apóstol Pablo la genial idea del equipo del soldado romano para esta ilustración en la guerra espiritual? En el momento de escribir esta epístola, el apóstol Pablo se encontraba en cadenas, como lo dice Efesios 6:20. Lo cual quiere decir que sin duda él no se encontraba encarcelado o encadenado en la pared de su casa, sino que el apóstol Pablo se encontraba encadenado o esposado a un guardia romano. Y aunque es poco probable que este guardia vistiera toda la armadura completa de un soldado a pie de guerra,
seguramente llevaba algunas piezas mencionadas por el apóstol Pablo. Así que veamos la primera, nuestro cinturón, verso 14. Al apóstol Pablo no le interesa mencionar la ropa interior del soldado, pero esta incluía una túnica que era como una falda suelta, que muchas veces, si la falda estaba suelta, le impedían al soldado salir y pelear a la batalla. Es por eso que este soldado se ceñía la cintura con un cinto de cuero para que le apretara la falda y pudiera así tener la agilidad de pelear contra su enemigo, porque detrás de ese cinturón venían las demás piezas. Hermanos, el mundo en el que tenemos que librar nuestra batalla y el gran enemigo contra el cual debemos de luchar se caracteriza por el engaño, la mentira y la falsedad. Pero el creyente cuya vida ha sido controlada por la verdad va a derrotar las artimañas del enemigo. El cinturón mantiene unidas las otras piezas o las otras partes de las armaduras. Y es la verdad, es la fuerza, es la verdad, la fuerza que le da al creyente para que salga victorioso ante esta guerra espiritual. El hombre, el nuevo hombre en Cristo debe ser íntegro en sus palabras. El hombre que ha creído en Cristo debe ser una persona que habla en verdad, que practica la verdad y que vive esta palabra que es verdad. El cinto también sostiene la espada. A menos que no practiquemos lo que dice esta bendita palabra de verdad, vamos a ser presa fácil para el enemigo. Porque si no practicamos lo que dice esta verdad, porque si no vivimos lo que dice esta verdad, vamos a pasar siendo como el rey David, que pasó mintiendo por más de un año acerca de su pecado con Betsabé. Y al final vemos que nada le fue bien. Hermanos, esta palabra nos debe confrontar cada día. Esta palabra es una espada que corta hasta lo más profundo de nuestra vida. Esta palabra es la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de vivirla, amada iglesia. Debemos de practicar esta bendita palabra del Señor. No solo los días domingos. Todos los días de nuestra vida debemos de vivir y practicar lo que dice esta bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta bendita palabra de Dios es el aliento mismo de Dios que inspiró a esos grandes hombres de la Biblia para que hoy usted conozcamos la verdad de Cristo. Dos, la coraza de justicia. Esta pieza de la armadura era hecha de placas de metal o de cadenas que cubrían el cuerpo desde el cuello hasta la cintura, tanto por delante como por detrás. Y se dice, hermanos, que la coraza de Goliat pesaba 5,000 ciclos, es decir, unos 57 kilos. Wow. Claro, él era un hombre gigante, ¿verdad? Pero aún, hermanos, los soldados normales portaban una coraza grande y pesada. Por eso, ¿verdad?, que cuando le ofrecieron la coraza a David, ¿qué dijo David? Porque David era chaparrito. Iba a quedar bailando en esa armadura. Pero él tomó la mejor armadura, ¿verdad? Tomó la armadura de Cristo. Usted y yo tenemos la mejor armadura. Es la armadura de Cristo, la que nos mueve con agilidad ante las acechanzas del enemigo. La coraza también simboliza
la justicia del creyente en Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Satanás es el acusador, pero no puede acusar al creyente que vive una vida piadosa en el Espíritu. Cuando Satanás acusa al creyente, la justicia de Cristo le asegura al creyente de su salvación. Yo no sé por qué muchos ahora andan cuestionándose: ¿será que la salvación se pierde o será que soy salvo? Cristo ya pagó por nosotros, amada iglesia. Cristo ya nos justificó ante el Padre. Somos justificados ante Cristo, ante el Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra justicia posicional en Cristo, sin la justicia práctica de nuestra vida diaria, le dará a Satanás la oportunidad de atacarnos. Debemos de caminar una vida santa delante del Señor. Debemos de practicar la santidad a un Dios que es 3 veces santo. Porque cuando no practicamos la santidad, el enemigo viene y nos susurra en el oído. Tres, el calzado del evangelio. Pablo tiene en mente la caligia o la media bota de los legionarios romanos, hecha de cuero que dejaba los dedos al aire. Esta bota tenía suelas fuertemente clavadas, hermanos, tenía unas tachuelas debajo del tacón que hacía que los soldados tuvieran la agilidad de correr más rápidamente que el enemigo. Esta bota le llegaba hasta aquí y era amarrada. O sea que estos soldados tenían el mejor calzado. Es por eso que el soldado romano siempre obtenía la victoria por el calzado. O dígame usted si no es importante el calzado en nuestra vida. Cuando a usted le queda apretado el zapato, ¿qué? ¿Verdad? Pasamos un día pésimo en el trabajo porque no tenemos el calzado adecuado. O sea, el calzado es muy importante en nuestra vida. Hoy en día usted va a la zapatería y encuentra cualquier tipo de calzado, ¿verdad? Usted puede escoger. Para la cocina está el calzado, para el fútbol está el calzado, para el fútbol americano, para básquetbol, para correr, para ciclismo, para todo hay calzado. Entonces el calzado es muy importante. Y si vamos a estar firmes para poder resistir en medio de un combate, entonces necesitamos el calzado del evangelio de la paz. Y acá quiero resaltar 2 puntos. Número 1, Romanos 5:1 dice: por tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la paz de la que Pablo está hablando es esa paz que el creyente experimenta cuando viene a Cristo. Aún en lo más recio del combate, este creyente se mantiene victorioso en cada acción de combate contra el enemigo. Ya que tenemos paz con Dios, la cual viene del evangelio, y no necesitamos tener miedo ante los ataques del enemigo. Porque la paz de Cristo inunda nuestra vida. ¿Tenemos la paz de Cristo? ¿Cuántos tienen la paz de Cristo? Cuando vamos a casa vamos contentos, ¿verdad? Porque tenemos la paz de Cristo. Cuando vienen los ataques, ¿qué hacemos? Nos ponemos firmes, ¿verdad? Firmes, en posición de ataque, porque conocemos la verdad. Conocemos que Cristo pelea por nosotros nuestras batallas. Conocemos que si van a caer, pueden caer 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero nosotros no nos van a tocar.
¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Y su palabra es verdad. Y aunque ande en valles de sombra y de muerte, no voy a temer. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Porque el buen pastor, el pastor de pastores, va conmigo de la mano. Por lo tanto no debo temer, porque su palabra es verdad. Usted y yo hemos conocido la verdad, pero también tiene otro significado. Debemos estar preparados cada día para compartir el evangelio de paz a un mundo que está quebrantado y perdido. El creyente victorioso es aquel que testifica del evangelio de la paz. Si usamos el calzado del evangelio, tendremos los pies hermosos mencionados en Isaías 52:7 y Romanos 10:15. Los historiadores romanos cuentan que los soldados romanos con este tipo de calzados podían meterse en cualquier rincón, a cualquier distancia. Ellos podían perseguir a sus enemigos y así darles muerte. Nosotros también necesitamos el calzado. Y tenemos el calzado de Cristo, aquel que un día caminó en aquellas calles polvorientas, predicando el evangelio a judíos, a gentiles. Ese mismo calzado tenemos nosotros, amada iglesia, de ir y compartir el evangelio a aquellas personas que no conocen de Cristo. Y yo personalmente doy gracias a Dios por aquellas personas que salen de estas cuatro paredes y predican el evangelio. Doy gracias a Dios por la vida del hermano Waldo Carrillo, que lo vemos predicando allá también fuera. Pero también doy gracias al Señor por la vida del pastor Enrique, por la labor que él está haciendo, por esa labor misionera que está equipando a otros para pelear la buena batalla de la fe. Yo doy gracias por ello. Pero nosotros también tenemos nuestra responsabilidad. Hoy precisamente vamos a presentar la cosecha, el fruto de aquellos que un día salieron a hablar del evangelio. Hoy se presentan a tarde. Necesitamos hablar del amor de Cristo. Necesitamos hablar de esta verdad a este mundo que se está hundiendo cada día más en la miseria y la maldad. Necesitamos compartir esta palabra a un mundo cual el enemigo lo tiene cegado. Necesitamos predicar la verdad. Es una urgencia, amada iglesia. Estamos en guerra y por lo tanto necesitamos correr y hablar de Cristo a tiempo y afuera de tiempo. Hablemos del Señor. Testifiquemos de su verdad. Testifiquemos de ese evangelio que cambia y transforma la vida y los corazones de las personas. Y por último, el escudo de la fe, verso 16. El escudo del soldado romano era largo y por lo general medía más de 1 metro de largo por medio metro de ancho. ¿Se puede usted imaginar ese gran escudo? Hecho de madera y cubierta con cuero duro. Cuando el soldado lo sostenía delante de sí, lo protegía contra las lanzas, las flechas y los dardos del fuego. Los bordes de este escudo estaban fabricados de tal forma que se podía hacer una fila de soldados, porque se entrelazaban los escudos. Por lo tanto podían hacer una larga pared para defenderse, para cubrir a los que estaban detrás. Esto me lleva a pensar, iglesia, que en esta batalla no estamos solos. En esta batalla está mi hermano Gustavo. En esta batalla está mi hermano Eric. No estamos solos. Estamos juntos para apoyarnos en las buenas y en las malas, contra las acechanzas del enemigo. Iglesia amada, necesitamos estar unidos hoy más que nunca en esta guerra que estamos peleando. Necesitamos estar unidos, entrelazar nuestros vasos para salir y pelear la buena batalla de la fe. Hermanos, la fe es un arma defensiva que nos protege de los dardos del fuego de Satanás. En los días del apóstol Pablo,
Las flechas eran sumergidas en alguna sustancia inflamable y encendían rápidamente y eran arrojadas hacia sus enemigos. Satanás lanza sus dardos de fuego al corazón y a la mente del creyente. El enemigo constantemente está lanzando dardos contra los creyentes. Está lanzando dardos de mentira, dardos de blasfemia, dardos de pensamientos de odio sobre otros, dardos de dudas y deseos ardientes de pecar. Y yo quisiera que reflexionáramos en las siguientes preguntas. Cuando nos alcanzan los dardos de la tentación y la seducción, ¿cedemos y caemos? Cuando viene el pecado a seducirnos, ¿cedemos y caemos? ¿O alzamos el escudo de la fe mirando al Señor, solicitando su fortaleza y su protección? Cuando estamos en peligro, en enfermedad o en angustia, ¿cómo reaccionamos, iglesia? ¿Nos desesperamos como los que no conocen al Señor? Esos son los dardos del enemigo. El desaliento, el decir es que tú no puedes, es que el Señor ya te abandonó. ¿Cedemos ante esos ataques del enemigo? ¿O volvemos a poner nuestra confianza en el Dios que obra en todas las cosas para el bien de los que le aman? Cuando estamos rodeados de motivos de desánimo, flaqueamos en nuestra fe y sucumbimos ante las dudas. O reafirmamos nuestra confianza en los designios de Dios y nos aferramos a sus promesas. Recordemos el ejemplo de nuestro padre Abraham en Romanos 4:19 al 21, que dice: y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Poderoso era también para cumplirlo. En medio de la lucha, en medio de la prueba, tiene que venir a nuestra mente lo que Dios hizo con Abraham. Necesitamos imitar la fe de Abraham, que aunque nos encontremos hoy precisamente en cualquier circunstancia, yo no sé qué usted está viviendo hoy. Yo no sé cómo usted vino al servicio hoy. Yo no sé, quizás esta mañana usted se levantó con desánimo. Quizás se levantó con deseos de ya no seguir viviendo. Quizás se levantó porque ya no aguanta la situación que está viviendo en su hogar, con su esposa, con sus hijos. Yo no sé qué está usted viviendo. Quizás ha dicho: ya he hecho todo por mis hijos, ya he hecho todo por mi hogar, ya he recorrido a todos los médicos y no encuentro la sanación de mi vida. Yo no sé qué usted está viviendo, pero le recuerdo que el Dios de Abraham es el Dios de usted y es mi Dios también.
Confiemos en el Señor, amada iglesia. Creámosle al Señor para poder estar firmes contra las hechanzas del enemigo. En conclusión, nuestras luchas no solo son físicas o emocionales, sino que a menudo tienen raíces espirituales. Por lo tanto, debemos de buscar nuestra fortaleza en nuestro Dios Todopoderoso y usar toda la armadura para poder enfrentar los desafíos de una manera efectiva, para que cuando llegue el día malo podamos estar firmes. Recuerde que Cristo es nuestro comandante en esta guerra, y que a través de su sacrificio en la cruz hemos recibido la victoria sobre el pecado y la muerte, y con Él somos más que vencedores. En cada paso que demos esta semana, cuando vengan los desafíos en nuestra vida, levantemos nuestra mirada y veamos a Cristo. Cuando vengan los desánimos en esta semana y queramos bajar la guardia y ya no querer seguir caminando, levantemos los hombros, caminemos firmes y veamos a Cristo. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, necesitamos caminar en fe. Necesitamos poner nuestra mirada en aquel que es más poderoso de todas las cosas que están en este mundo. Confiemos en el Señor, amada iglesia. Confiemos en el Señor.